Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Y así comienza Independencia Colectiva. Hoy conmemorando el 17 de octubre de 1945. 80 años de lealtad peronista. La pregunta es, ¿por qué el peronismo sigue tan vigente en la Argentina luego de 80 años? Y la respuesta es sencilla, es simple, porque el peronismo ama a la República Argentina, el peronismo ama a su patria, el peronismo ama a su pueblo, el peronismo ama la República Argentina, la bandera argentina, los colores argentinos, la patria. Aquel peronista que no ame a su pueblo, a su patria, no puede considerarse ni llamarse peronista, porque el peronista ama a su patria, ama a la Argentina. Y esto es lo que Perón entendió. Perón era un militar, un coronel, que se transformó en general, que amaba profundamente a la Argentina, a su patria y al pueblo. Era profundamente nacionalista, cuidaba al pueblo argentino, cuidaba los recursos naturales de la Argentina. Y él vino a proponer, en una Argentina injusta, vendida y traicionada, una Argentina justa, libre y soberana. Pero hay que hacer un contexto histórico para comprender, entender e interpretar lo que es el peronismo. No se puede entender y comprender al peronismo si no se contextualiza. Perón entendió lo que era la República Argentina, entendió y comprendió los recursos que tiene la República Argentina y entregó su vida a una causa justa, que es la causa del pueblo argentino. Vamos con la segunda imagen para que se entienda y se comprenda lo que es el peronismo. Esta es la República Argentina. Para comprender y entender el peronismo hay que conocer la Argentina, porque no se puede defender algo que no se conoce. Hay que quererla, hay que cuidarla, hay que cuidar nuestros valles, nuestros campos, nuestros paisajes. Hay que cuidar y querer nuestra fauna, la Antártida. Hay que valorar nuestro suelo. Hay que proteger todo lo que nosotros tenemos, la riqueza que nosotros tenemos, porque siempre quisieron apoderarse de los recursos naturales que nosotros tenemos, de la belleza que tiene la Argentina, sobre todo de los recursos estratégicos que tiene la Argentina y que el mundo entero se quiere apoderar. Por eso, todo el mundo mira a la Argentina, no solamente porque salimos campeones del mundo 3 veces, sino porque tenemos participación en la Antártida. Nosotros tenemos la reserva y el acuífero más grande del mundo. Tenemos un continente virgen, donde hay gas, petróleo, reserva natural para el mundo. Y Argentina tiene una participación en ese continente, que es la Antártida Argentina. Perón se dio cuenta de eso, de la riqueza que tiene la Argentina, y decidió cuidarla y protegerla. Pero vamos a contextualizar aquella época para que entendamos y comprendamos lo que en el mundo se vivía en el año 1945. Y para comprender esa época hay que comprender lo que pasaba en esa época. Vamos con la imagen número 3. Nosotros veníamos atravesando la Primera Guerra Mundial, que dejó una crisis inmensa, no solamente porque murieron miles y cientos de personas en esa guerra mundial. Imagínense lo que es una guerra que ahora estamos viviendo con Ucrania, años y años de guerra. Lo que pasa en otras partes del mundo, que lo que buscan las guerras es conquistar, someter y dominar. Y es lo que se pretendía en aquella época. Imagínense una persona que se vuelve loco en su casa y empieza a destruir todo. Destruye la mesa,
los lugares, las sillas, destruye toda su casa para luego reconstruirla. Y eso es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Se destruyeron civilizaciones y países enteros para que después se reconstruya. Y esa reconstrucción requiere de recursos, y esos recursos estaban en Argentina. Pero en aquella época, en 1919, Argentina atravesaba lo que se conoció como la Semana Trágica. En un mundo devastado por la guerra, en Argentina, lo que se vivía eran obreros metalúrgicos, pobres, hambrientos, que luchaban por mejores condiciones laborales. Y la dictadura, en esa época, reprimió al pueblo, como lo hace y lo hizo siempre. Reprimió y mató y fusiló a los obreros metalúrgicos. Esos años se conocieron como la Semana Trágica. Simultáneamente, el mundo, en 1929, atravesaba la peor crisis económica financiera del mundo, la crisis de Wall Street, en 1929, que se profundizó en 1930, lo que provocó y causó desempleos masivos, pobreza extrema, empobrecimiento de las clases medias, aumento de la indigencia, una gran inestabilidad financiera, económica y social, delincuencia, hambre, colapso comercial, marginalidad, disturbios a nivel mundial. Se colapsó el sistema económico. Eso ocurría en el mundo, porque hay que saber lo que pasa en otras partes del mundo, porque la historia se construye así, conociendo y entendiendo por qué pasan las cosas que pasan en el mundo, en el exterior, para luego cuidar el mundo interior, nuestra Argentina. Para eso es necesario saber cómo funcionan las otras economías mundiales. Y se estaba atravesando la crisis financiera y económica, política y social más grande del mundo. Y en Argentina hubo un periodo que se conoció como la década infame, donde militares de factos que tomaron el poder, lo que hicieron fue vender el patrimonio nacional a empresas extranjeras, inglesas, para que usufructúen los recursos naturales que nosotros teníamos en aquella época. Militares entreguistas, vendepatrias, usureros. Se había desatado en Argentina una década infame, donde se caracterizó por el fraude electoral. La gente no podía votar, y si votaban, se le anulaba el derecho al voto, porque Argentina no tenía derecho al voto. En esa época hubo represión. En esa época hubo golpe de estados. En esa época hubo represión social. En esa época hubo corrupción, negociaciones espurias de empresas que se vendían a los poderes y a los imperialismos dominantes de turno. Estos militares saqueadores antipatria hicieron de la Argentina una infamia, porque empezaron a vender todos los recursos que teníamos, los trenes, las telefonías, las usinas eléctricas de energía, el petróleo, el gas, todo correspondía a empresas británicas. La Argentina no era dueña de sí misma, porque todo lo controlaba el Imperio Británico. Pero ¿cómo estás hablando de hace más de 100 años? Si lo que estamos conmemorando hoy es el 17 de octubre. ¿Y por qué hay que entender y comprender lo que pasaba, cómo se produjo el 17 de octubre? Porque la gente no es que salió masivamente a la calle así porque sí, sino porque hubo un contexto. Y ese contexto tenemos que comprenderlo, porque no te lo van a transmitir en ninguna parte, porque los medios de comunicación no te lo transmiten, porque en las escuelas no se habla. Entonces, tenemos que formarnos, tenemos que culturizar nuestra formación cívica. Un pueblo formado es un pueblo que no se somete ante nada ni ante nadie, porque es consciente de sus derechos, es consciente de lo que representa, y hay que apelar a la conciencia de los trabajadores para que aprendan a cuidar sus derechos. En esa época, en la década infame, donde
los militares que deberían cuidar la Argentina y el pueblo argentino lo entregaba y lo vendía al mejor postor. Hubo un coronel que se empezó a destacar, que empezó a hablar de patria, que empezó a hablar de pueblo, que le empezó a hablar a los trabajadores, empezó a transmitir los derechos de los trabajadores, los deberes y las obligaciones que tiene que tener el trabajador. Le empezó a hablar que cuide a su patria, que se cuiden entre ellos, que el pueblo se proteja de los que quieren usurparla. Porque hay argentinos que se dicen argentinos, pero que no sienten la bandera argentina, que no se comprometen con su pueblo ni con su patria, sino que utilizan la Argentina para venderla, para someterla, para especular y hacer negocios en contra del pueblo argentino, en contra de la Argentina, a favor de sus intereses. Y vino un coronel que vino a disputar esos intereses, vino a disputar el poder que en ese momento controlaba la oligarquía. Le empezó a disputar el poder y le habló al pueblo argentino. En ese momento, imagínense que no existían celulares, que la gente se comunicaba a través de cartas, del boca a boca. Y esto empezó a circular en la gente, en el pueblo. Que hay un militar que no es entreguista, que hay un militar que cuida a su patria, que defiende a su patria. Y el coronel Perón empezó a hablar masivamente para que los trabajadores tomen conciencia. Fue entonces cuando los militares al mando, los generales que estaban dirigiendo en ese momento la Argentina, trataron de callar a este coronel que hablaba de patria, que hablaba de nacionalismo, porque iba en contra de sus intereses. Y le dijo: Perón, cállese la boca. Si quiere le ofrecemos un puesto en el Poder Ejecutivo, pero por favor, cállese la boca. Y le ofrecieron un cargo menor, que era la Secretaría de Trabajo y Previsión, que no tenía relevancia, que estaba abandonado. Y Perón, desde allí, siendo coronel, le puso acción y vida a esa Secretaría de Trabajo y Previsión. Y lo primero que hizo, en 1944, fue proclamar los derechos de los trabajadores. A cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, le brindó derecho a los trabajadores, derecho a trabajar, derecho a una retribución justa, derecho a la capacitación, derecho a condiciones de trabajo dignas, derecho a la preservación de la salud. En esa época se trabajaban más de 16 horas en condiciones indignas, sin ningún tipo de derecho. Y Perón le vino a brindar esos derechos. Derecho al bienestar, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de la familia. Perón, en su filosofía de vida, tenía bien en claro que existía la familia bien constituida, Dios, patria y familia. Así empezó a construir una nacionalidad que iba a perdurar por 80 largos años. Derecho al mejoramiento económico, para que el pueblo tenga poder adquisitivo, para que el pueblo tenga salarios dignos, para que el pueblo tenga vacaciones pagas, para que el pueblo pueda conocer la República Argentina, porque ese es el sentido de las vacaciones pagas, que el pueblo pueda conocer la Argentina para quererla, para amarla, para cuidarla, para valorarla. Derecho a la defensa de los intereses profesionales, para que el trabajador se pueda capacitar. Todos estos derechos hicieron que Perón se haga famoso en el pueblo argentino, que el pueblo argentino lo empiece a valorar, a querer, a sentirlo como un argentino que lucha por los intereses de la Argentina y de los argentinos. Entonces, esto alborotó y alertó a los entreguistas militares al mando, que lo que buscaban eran tratar de callar a Perón. La realidad es que no pudieron callar a Perón. E intentaron callarlo, pero no dio resultado, porque Perón le dio derecho a los trabajadores. Luego lo metieron preso en la isla Martín García, creyendo que así él se iba a callar. Pero no pudieron prever una cosa: Perón ya se había metido en la sangre del pueblo argentino. Le había brindado derechos, le había hablado de patria, de familia, de trabajo, de seguridad social, de salarios dignos. Y esto hizo que el pueblo saliera masivamente a la calle. Y vamos con la siguiente imagen. Esto
fue lo que desató el 17 de octubre. Porque no es que llegamos a esta fecha porque sí, sino que hubo un contexto previo, que fue el desenlace, una causa y una consecuencia de un pueblo que salió a defender a su líder, que salió a pedir por la libertad de Perón. El pueblo salía masivamente a la calle gritando queremos a Perón, para pedir su liberación. Y el pueblo respondió, y no le quedó más remedio a los militares entreguistas que liberar a Perón, porque el pueblo se congregó en la Plaza de Mayo. Allí estaban el pueblo que salía de su fábrica, de sus talleres, que iban desconocidos pero con una meta en fin, que era liberar a Perón. Los militares entreguistas, vendepatria, lo fueron a buscar a la isla Martín García Perón y le dijeron: coronel, mire la cantidad de gente que hay en la Plaza de Mayo pidiendo por su liberación. ¿Qué es lo que usted cree que hay que hacer? Y Perón fue claro, dijo: llamen a elecciones y que el pueblo elija. Y eso fue lo que pasó. El pueblo salió a pedir por la liberación de Juan Domingo Perón y Perón salió a hablarle al pueblo argentino. En ese discurso del 17 de octubre de 1945, Perón dio su primer discurso en Plaza de Mayo repleto de una multitud de pueblo. Y ahí lo que dijo fue, textualmente: trabajadores, éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional, que especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es nuestro rumbo. Vamos donde queremos ir. ¿No le hace acordar esa frase a lo que está pasando actualmente? Donde hay un capitalismo financiero que especula y ahoga la economía de la nación argentina. No hay un presidente como Javier Milei que especula con el hambre de los trabajadores y se arrodilla frente a los imperialismos de turno como es Estados Unidos. En esa época era Braden o Perón. Ahora es Trump o la Argentina. 100 veces me quedo con la Argentina. 100 veces elijo la Argentina. Porque a la Argentina se la quiere, se la respeta, se la valora, se la cuida. Si me tocara nacer otra vez y tuviera la oportunidad de elegir en dónde habitar, elegiría la Argentina con mucho orgullo, argentino y peronista. Perón, en ese discurso, tenía bien en claro frente a qué intereses representaba y enfrentaba. Perón en ese discurso dice: esta hora es la hora de los pueblos, es la hora de los trabajadores, es la hora de la hermandad. Únanse, trabajadores, sean más unidos que nunca, que frente a la unidad de los trabajadores se levantará la patria del pueblo argentino. Y así fue. Perón empezó a construir una nación argentina para los argentinos. Vamos con la siguiente imagen, que refleja lo que pasó a partir de 1945. Una nación justa, libre y soberana. Vino a plantear una nacionalidad. Vino a plantear igualdad, bienestar, paz, patriotismo, educación, trabajo, justicia, soberanía, progreso. Esto es lo que vino a plantear Perón. Y la realidad es que cuando se toma la decisión de defender a la Argentina y el pueblo, hay que enfrentar los intereses de los imperialismos dominantes. Antes era Gran Bretaña, el Imperio Británico, los ingleses, Estados Unidos, Braden o Perón. La mela su Argentina es en la actualidad. Porque siempre pasó lo mismo, porque siempre quisieron apoderarse de la Argentina. Entonces Perón tuvo en claro que nosotros tenemos todos los recursos que el mundo quiere. Y hace poco lo mencionó un enviado de Trump, que dice: ojalá nosotros tuviéramos lo que tiene Argentina. Ojalá nosotros tuviéramos el petróleo, el gas, el litio, la energía, el agua, los recursos naturales que tiene la Argentina. Ojalá nosotros tuviéramos un pueblo sometido, que entrega su recurso, que vende su recurso, como lo quiere hacer este presidente. Ojalá los argentinos se dieran cuenta y luchen por su patria. Si hace falta patriotismo, seamos nosotros los patriotas que salgamos a defender la Argentina. Entonces Perón dijo: acá yo tengo alimentos, tengo tierra, tengo agua,
tengo petróleo, tengo gas, tengo hierro, tengo acero. Lo que tengo que hacer es empezar a producir, a poner gente para elaborar, transformar la materia prima en producción, para que se pueda comercializar, siempre cuidando el comercio interno, siempre cuidando la comida de los argentinos, que los argentinos coman bien, abundante y barato, con energía abundante y barata, porque sale del suelo argentino, porque somos dueños de la Argentina. Que no nos quieran hacer creer que existen algunos dueños que especulan con el hambre de los argentinos. Nosotros somos los dueños de Argentina porque caminamos y realizamos nuestra vida acá. Entonces también somos parte de una sociedad, de una comunidad. Pero para formar esa comunidad hay que tener en claro qué intereses se defiende. Y el peronismo es justicialismo en acción. El peronismo es seguridad y certeza. Para entender y comprender e interpretar el peronismo, hay que amar a la Argentina, hay que defender al pueblo argentino. Porque amando a la Argentina, amás lo que producís en Argentina. Amás a tu familia, amás a tu trabajo, amás a tu casa. Acá te desarrollás, acá progresás, acá ejercés tu felicidad. Y eso es lo que quieren, un pueblo desilusionado, frágil, débil, dominado. Porque eso es lo que buscan, y eso es lo que siempre buscaron. Entonces Perón, teniendo todos los recursos, empezó a producir. Y lo primero que hizo fue proteger el suelo argentino, proteger los recursos naturales que nosotros tenemos. Y empezó a nacionalizar, así como lo están viendo en la imagen. Empezó a nacionalizar los trenes, empezó a nacionalizar la comunicación, empezó a nacionalizar el puerto, empezó a nacionalizar el petróleo, el gas, protegió la Antártida. Todo esto fue posible gracias a una reforma constitucional. Y no le tembló el pulso para poder hacer esa reforma constitucional. Y la pregunta que me hago es, ¿qué están esperando los peronistas que se dicen peronistas y no son capaces de plantear una reforma constitucional que beneficie los recursos naturales de la patria y beneficie al pueblo argentino, al trabajador argentino? ¿Se es revolucionario o no se es nada? ¿O se es negociador y entreguista y vendepatria como son ellos? Porque ellos tienen bien en claro lo que están haciendo. No es que se equivocan, no es que no les sale el programa económico. El programa financiero, económico, les sale a la perfección, porque lo que ellos vienen es a esto, a rematar y a vender los recursos naturales de la Argentina, a hacer que las empresas argentinas privadas extranjeras se llenen de guita y la lleven al exterior, producto del esfuerzo, del tiempo de los argentinos. Y no hacen una retribución justa del 50-50, del 50 y 50. Se llevan todo ello para ellos. Unas pequeñas familias, unos pequeños grupos dominan el mercado y controlan la economía argentina, porque Milei ahora le brindó en bandeja de plata el control de nuestra economía a Estados Unidos para que lo sostenga hasta el 26 de octubre, que ya dijo Trump: si no ganás las elecciones no te vamos a sostener. Y el mundo empezó a mirar a la Argentina, no por una elección, sino porque un presidente está dispuesto a entregar su soberanía a cambio de perdurar un poquito más, haciendo un papelonesco, bailando y cantando en un show. Y cuando le preguntan ¿qué es lo que usted piensa de los argentinos?, háblale a los argentinos, ignora esa pregunta y no responde, porque no les importa, porque no le importa brindarle ninguna respuesta a los argentinos, porque no vino a ejecutar un plan para la Argentina y para los argentinos. Vino a cumplir una misión, la misión del fondo, la misión de Estados Unidos. Y está claro, más hipayo y más vendepatria no hay. Y esto se logra con convicción. Hay que estar convencido de lo que hacemos, para cuando nos toque ejercer el poder ejecutivo, sepamos qué es lo que estamos decidiendo, y a quién beneficiamos, y a quién perjudicamos. Perón esto lo tenía bien en claro. Tenía conciencia nacional, tenía convicción y pasión por la Argentina. Al lado tenía a una mujer que era la llama viva de la mística revolucionaria, donde brindaba amor y paz, llevaba amor y paz a todos los pueblos del mundo, como lo fue Evita. La nación argentina es comunidad organizada y soberana en defensa de la Argentina. Y hay que tener en claros estos conceptos para poder defender a la patria. ¿Qué es la nación? Y la nación es una comunidad organizada y soberana en defensa de la Argentina. Y hay que hacerse esta pregunta también. ¿Qué es la patria? La patria es el territorio argentino. La patria es
Argentina, nuestras raíces, nuestro suelo, nuestra historia. Somos nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros hijos, nuestro futuro, nuestros nietos. Eso es la patria. La patria es memoria, nuestros recuerdos, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros héroes, San Martín, Rosas, Belgrano, Maradona, la bandera argentina, la escarapela, nuestras tradiciones, nuestros gauchos, el folclore, el tango, nuestros artistas, nuestras músicas, nuestros deportistas, nuestros recursos naturales. Eso es la patria. Nuestros paisajes, nuestros climas, nuestras montañas, nuestros mares, nuestro vecino, nuestra familia. La patria es familia, nuestra casa. Ese sentido de pertenencia, ese sentido de pertenencia, de lugar, de nacionalidad, de sentirse orgullosamente argentino y patriota, así como lo hacen los yanquis, que cada vez que hay una película, hay una bandera de Norteamérica atrás. Nosotros también tenemos que tener una bandera de Argentina en el pecho, en el escritorio, en la espalda, para que nos cubramos con ese color, con esa pasión de sentir a la Argentina como propia. La Argentina hay que conocerla, hay que conocer sus climas, sus mares, sus tierras, sus culturas. Pasamos a la siguiente imagen para que comprendamos qué fue la Argentina en la época de Perón. Y se empezó a nacionalizar los trenes para que pueda llegar nuestros recursos, nuestra materia prima, a toda la Argentina, porque estaba todo por hacer. Hay que cuidar, no hay que vender, hay que elaborar, no hay que entregar, hay que producir, hay que trabajar. Y el peronismo es eso, producción y trabajo, elaboración, creación, movimiento. El peronismo es un movimiento constante. Un peronista no puede estar quieto en ninguna parte. Un peronista tiene que estar en movimiento permanente. Tiene que accionar. Tiene que brindar lo mejor de sí para el bien común, para la grandeza de la patria, para la grandeza de la Argentina. Si ustedes ven en la imagen de arriba, ven cómo se produce y cómo se distribuye todo lo que se elaboraba en aquella época en Argentina, y cómo en una época se empezó a distribuir toda esa materia prima, toda esa elaboración, toda esa producción. Y había barcos antes de Perón que llevaban toda la producción al exterior, sin que venga absolutamente nada a la Argentina, porque la Argentina antes de Perón estaba hambriada. Luego de Perón, la Argentina empezó a motorizarse, a movilizarse. Y Perón crea el movimiento justicialista, nacionalista, que lo que hizo énfasis es en la justicia social, en la independencia económica y en la soberanía política. Independencia económica, ¿qué es independencia económica? No depender de ninguna potencia extranjera, empezar a explorar nuestros recursos, extraer nuestros recursos y potenciar esos recursos para una transformación y una distribución de esa materia prima, para que se distribuya a lo largo y a lo ancho del país. Por eso es necesario empezar a recuperar los trenes, para que nosotros tengamos la posibilidad de elegir y decidir hacia dónde y con quién comercializamos. Y hay que nacionalizar los trenes, porque no puede ser que no tengamos una plataforma marítima como la tuvimos en el año 45, del 45 al 55. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó y se lo gana con sacrificio, con esfuerzo, con tiempo, con trabajo. Basta de que se lleven todos nuestros recursos y que a los argentinos no nos importemos. Le tiene que importar lo que pasa a nivel mundial, de ver cuáles son las necesidades que tienen el mundo y cuál es la conveniencia que tiene la Argentina. Hagamos el negocio nosotros, no que hagan ellos el negocio con nosotros. Hagamos nuestro negocio propio para valorar y cuidar la Argentina, el trabajo argentino, a los argentinos. Y esto es lo que la política tiene que hacer. La política es la herramienta que tiene una sociedad para llevar a cabo una idea. El que tiene una ideología capitalista, liberal, utiliza los recursos naturales de la patria y utiliza el Estado para entregar esos recursos al mejor postor, a empresas privadas extranjeras que explotan nuestra economía, que explotan al pueblo, a ese mercado financiero
que ahoga al pueblo argentino con tasa de intereses del 80, del 90%, donde hay más intereses que recursos, porque el negocio de la bicicleta financiera es eso, apoderarse de los recursos que tiene el Estado, transferirlo a las empresas privadas extranjeras para que se lleven toda la ganancia a través del interés. Y eso es lo que hacen. Esto desfinancian al Estado y hambrean al pueblo. Y el que tiene una ideología nacionalista popular, lo que hace es beneficiar a la patria, al pueblo, a la Argentina. Transfiere los recursos del Estado al pueblo, al trabajador, a la patria y a la Argentina. Esa es la diferencia que hay. Y el capitalismo tiene que ser un capitalismo social, solidario, humanista, no un capitalismo financiero. Porque el capital no es la plata. El capital son los medios de producción, es la materia prima. Ese es el capital que después se convierte en plata por la transformación, la elaboración y la producción del trabajo que realiza el argentino. El que entiende ese concepto filosófico entiende todo. Entonces Perón crea un fuerte sector nacionalista estatal. Nacionaliza absolutamente todo lo que es del pueblo, todos los servicios básicos que se necesitaban en aquella época para producir, para elaborar, para transformar y para trabajar. Vamos con la siguiente imagen. En esa época se crea universidades que lo que hacen es formar al pueblo en un concepto de patria, de nación, de humanidad, de justicia social, de soberanía política y de independencia económica. Y en esa época, Perón empieza a producir acero, hierro. Con esos hierros y con esos aceros, empieza a construir trenes propios, elaboración argentina, producción, industria argentina. Los trenes no eran ingleses, ahora los trenes eran argentinos. Empieza a construir aviones, producción nacional. Empieza a construir barcos, producción, industria nacional. Esto lo que hace es que los argentinos no dependamos más de la distribución del mercado extranjero, sino que nosotros podamos producir y distribuir nuestros propios recursos para poder llegar a toda la República Argentina con autos fabricados en Argentina, con locomotoras fabricados en Argentina, con colectivos fabricados en Argentina. Todo esto lo que hace es que se potencie todos los recursos que nosotros tenemos en beneficio del pueblo y de la patria. Se empieza a cuidar y a proteger los yacimientos petroleros, lo que tratan de usufructuar y usurpar Estados Unidos. Nosotros en la época de Perón lo cuidábamos. Se empieza a explorar el carbón, la minería, el oro. ¿A dónde está el oro, Caputo? ¿Por qué Milei quiere entregar el litio? ¿Por qué Milei quiere entregar nuestra soberanía, nuestra energía? Es nuestra, no es tuya, es de los argentinos. El Estado argentino no tiene dueño, porque corresponde a todos los argentinos. Perón, con esa poderosa infraestructura y con un poder adquisitivo alto, salarios dignos, se otorgaron vacaciones para que el pueblo pueda disfrutar de su Argentina y conocer a su Argentina, y empieza un plan quinquenal donde se pone en marcha el trabajo, porque para Perón gobernar es crear trabajo, y empieza a motorizar la Argentina. En aquel tiempo, la Argentina era todo producto nacional, elaboración nacional. Ahora somos una colonia de Estados Unidos, gracias a Milei y a Macri, que nos metieron en una deuda externa que ahora nos condicionan con nuestros recursos naturales. Perón masifica el gasoducto argentino para que el gas que se producía en aquella época abastezca a toda la Argentina. Energía, todas las derivaciones que se podrían hacer de la energía, del petróleo, todas las creaciones que se pueden hacer, se hizo en aquella época. La realidad es que Perón crea universidades para que el pueblo se culturice y se forme, con escuelas, fábricas de oficios, zapatería, carpintería, albañilería, herrería, mecánica, talleres. Crea instituciones deportivas, culturales, barcos, novelas, escritores, cineastas, estadios, velódromos, autódromos. Y Perón tenía en claro esto.
Había club para que los chicos puedan hacer deportes, para que tengamos una vida sana, recreativa. La misión de un buen gobierno, dice Perón, debe estar puesta a que el pueblo esté contento, porque un pueblo contento y sano comienza el camino de la felicidad, siempre de corazón, con pasión, amor, vocación y convicción, nunca por interés o conveniencia. Y esto le tiene que quedar en claro a todos los dirigentes políticos, siempre con convicción, con pasión, con amor, porque ser peronista en nuestra época es un derecho y es un deber moral y ético, porque no podemos regalarle la patria y nuestros recursos a un presidente que se arrodilla ante Estados Unidos. Vamos con la siguiente imagen para comprender lo que pasó en Argentina luego de que se fue Perón. ¿Y por qué se fue Perón? ¿Perón se fue porque quiso? No. No se fue porque quiso. Se fue porque intentaron matarlo. En el año 1955, Perón sufre un golpe de Estado. Lo que en junio los militares entreguistas de aquella época que habían metido preso a Perón seguían tratando de apoderarse de la Argentina. Y como veían que Perón hizo la Argentina grande y no podían hacer sus negocios, decidieron intentar matar a Perón y bombardearon la Plaza de Mayo, donde más de 400 personas murieron, entre ellos miles de niños. Eso condicionó a Perón para que Perón deje el gobierno, porque entre la sangre y el tiempo, Perón eligió el tiempo, no derramar sangre a Argentina, aunque en esa época era 5 por 1, no va a quedar ninguno. El pueblo entero entendió esa frase y se empezó a armar y llevó a una batalla entre el pueblo y los militares que a través del golpe de Estado tomaron el poder. Y hubo una resistencia peronista que resistió. Quemaron libros. No se podía decir la palabra Perón. No se podía pronunciar la marcha peronista. Se bloqueó el Congreso, se clausuró. Se empezó a fusilar a los compañeros peronistas. Empezamos a ser perseguidos. No se podía tener ningún libro de Perón. Se quemaron todo porque lo que querían quemar era la nacionalidad que Perón había metido en el pueblo, para que el pueblo no cuide su patria, para que el pueblo olvide que existió un Perón en Argentina. Entonces empezó una serie de genocidios, asesinatos, muertes, persecución. Te tiraban vivo de helicóptero, de aviones al Río de la Plata. Desaparecían a personas. Hubo una época oscura y siniestra de los militares entreguistas que tendrían que haber cuidado la nación argentina y la patria, y eligieron venderla, traicionarla y matar al pueblo argentino. Ahí vemos un resumen de lo que fue esa época. Bombas de odio. Ahora, en la actualidad, son palabras de odio que te llenan la cabeza con acciones violentas para que el pueblo se encuentre frustrado y no encuentre la felicidad, la serenidad, la calma, la tranquilidad para poder elaborar y producir, para poder trabajar, para tener un trabajo estable, seguro y que vos puedas ir a conocer a tu patria y querer a tu nación. Y vino una serie de golpes de estados. Ahí tenemos y vemos capitalismo liberal, golpista, capitalismo liberal, capitalismo liberal, capitalismo liberal. Y así llegamos hasta Macri y Milei. Cuando te hablen de los 80 años del peronismo y que tuvo la culpa, no. Ahí tenemos las pruebas históricas de que no fue así como dicen. Te cuentan mala historia y no te la transmiten y no te la enseñan y no se divulga, porque lo que pretenden es esto. Lo que pretenden es vender la República Argentina, porque tanto Videla, Macera, Aramburu, Menem, Macri, Milei, es esto, vender la Argentina. Vamos a la siguiente imagen. Esto es lo que pretenden. Esto fue donde ven la primera imagen. Milei, abajo de todo, dándole la mano a Trump, vendiendo nuestros recursos, todos nuestros recursos a los Estados Unidos. Quieren vender todo lo que nosotros tenemos y producimos. Lo hicieron siempre. Lo hicieron en la década infame. Lo hicieron en la fusiladora del golpe de Estado de 1955. Lo volvieron a hacer en el golpe de Estado de 1976. Lo volvieron a hacer después de la guerra de Malvinas. Entregaron las Malvinas a los ingleses.
pusieron una base militar para que los ingleses tengan acceso a la Antártida. Y ahora Milei puso una base militar norteamericana para que el ejército norteamericano tenga acceso a la Antártida. Y esto es lo que vienen por nuestros recursos. Y nosotros tenemos que impedirlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que valorarlo. Porque un pueblo que no valora lo que tiene es un pueblo sometido y entregado. La realidad es que siempre hicieron lo mismo. Vamos con la siguiente imagen, porque esto le tiene que quedar claro. Milei vende patria, estafador, mascota del poder económico, mediático y judicial. Acá nosotros tenemos el poder económico financiero que controla todo como la mano negra, un poder oculto que no sabemos ni quiénes son, empresarios, corrupción, jueces, narcotráfico, manipulación y dominación, que con el discurso de la libertad saquean al pueblo argentino, hambrean al pueblo argentino, pobreza y miseria durante años. Nunca cipayo, siempre argentino. Hoy como ayer liberación. Tenemos que estar unidos. Y el 26 de octubre, el pueblo argentino ya sabe lo que tiene que hacer. El 26 de octubre tenemos que tener memoria, recordar la causa Andis, la estafa Libra, la retención de alimentos en desarrollo social, la venta de candidatos, los contratos del Banco Nación con empresas que van dirigidas a los Menem, a Lule Menem, a Martín Menem. Audio de sobornos, la valija sin control, donde se daba cuenta que diputados de la Libertad de Avanza se llevaban valija de corrupción. Fondos discrecionales a la CIDE, sobreprecio de medicamentos, fentanilo, recorte del presupuesto en salud, en educación, los fraudes y la estafa suizo-argentino, el 3% de Karina Milei, la venta de empresas estatales a empresas privadas extranjeras, José Luis Esper y su conexión con el narcotráfico, Machado, Españolo, la pérdida del poder adquisitivo, la baja del salario, aumento de la canasta básica de alimentos, aumento del transporte y los servicios públicos, gas, luz, agua, electricidad, la vestimenta, las comunicaciones, la energía, entrega del patrimonio nacional y recursos de nuestro patrimonio a los Estados Unidos. Vamos con la siguiente imagen y con esto cerramos. No alcanzó el tiempo para decir Braden o Perón, patria o colonia. Acá le contestamos, Argentina y peronismo, patria en el pecho y en el escritorio, patria sí, colonia no. Muchas gracias, esto fue Independencia Colectiva.